Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y presentaremos el tema de gravimetría. El equipo está conformado por Bautista Canizo Luis Fernando, Hernández Ramos Jesús, Márquez Niño Tania Itzel y Mex Chin José Armando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con el tema de gravimetría, les daremos una pequeña introducción de lo que viene siendo la química analítica. Esto simplemente con la finalidad de familiarizarnos y entrar un poco en contexto con el que es el método gravimétrico. Bueno, la química analítica es una rama de la química, la cual estudia y utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. Principalmente la química analítica se divide en dos tipos de análisis: análisis cualitativo y análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo tiene por objetivo el reconocimiento e identificación de los elementos presentes en la muestra, mientras que en el análisis cuantitativo es el encargado de determinar cantidades de sustancia que aparece en la misma. Dentro del análisis cuantitativo podemos encontrar diversos métodos, como por ejemplo el método volumétrico, método espectroscópico y método gravimétrico, los cuales precisan de dos medidas: determinar la masa o volumen de la muestra analizada y determinar la cantidad de analito de la muestra. Ahora sí, ya que conocemos un poco más de lo que hay por detrás del método gravimétrico, podemos analizarlo un poco más a fondo. Como ya lo hemos mencionado antes, la gravimetría es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia basándose prácticamente en la medición y diferencia de la masa. El análisis gravimétrico está enfocado a contestar dos importantes preguntas. 1. ¿Cuál es la concentración de nuestra solución o muestra? Y 2. ¿Qué tan pura es nuestra mezcla? La mezcla puede ser sólida o puede estar en solución. Al mismo tiempo encontramos una clasificación de métodos gravimétricos, de los cuales podemos considerar a dos de ellos como principales, y en los que ambos implica cambiar el estado de agregación del analito para así separarlo del resto de la mezcla. En dicha clasificación hallamos métodos gravimétricos por volatización, métodos gravimétricos por electroposición y método gravimétrico por precipitación. Como todo análisis, es importante llevar una metodología para así poder desarrollar un trabajo apropiado y obtener resultados favorables. En el análisis gravimétrico es importante seguir las siguientes etapas. La primera etapa es la preparación de la muestra. En ella conlleva a que si la muestra está en estado sólido, debemos de llevarla a un estado líquido. Dentro de esta misma etapa, también necesitamos eliminar interferencias, lo que viene siendo técnicas previas de separación. Otro punto muy importante en esta etapa es el ajuste del pH óptimo del medio, lo que es igual a disminuir la solubilidad del precipitado. Otro punto de esta etapa es el volumen de la muestra. Esto es respecto a la cantidad de precipitado que deseemos obtener. La siguiente etapa del análisis es la precipitación. En esta etapa debemos añadir el agente precipitante, lo que dará inicio a la formación del precipitado, por lo que las reacciones cuantitativas debemos de cerciorarnos de que todo el analito precipite, por lo que el ajuste del pH en la primera etapa es de suma importancia. La tercera etapa del análisis es la digestión, una de las etapas más importantes, ya que en ella se lleva a cabo el proceso de purificación del precipitado y el mejoramiento de sus partículas. La cuarta etapa del análisis es el filtrado y el lavado, en el cual se hace uso de un sistema de filtrado por el cual se separa la fase sólida de la fase líquida, al igual que el proceso de lavado en el cual de por medio de agua se elimina algún exceso de agente precipitante y del mayor número de contaminantes. La siguiente etapa es el secado y la calcinación, que no es otra cosa más que la eliminación del agua del precipitado.
En esta etapa se hace uso de estufas o de hornos mufla. Por último, el precipitado se pesa en una balanza analítica para posteriormente realizar los cálculos adecuados. Los métodos de análisis gravimétricos están basados en mediciones de masas con una balanza analítica, un instrumento que produce datos muy exactos y precisos. De hecho, al realizar determinaciones gravimétricas en un laboratorio podríamos estar realizando algunas de las mediciones más exactas y precisas de nuestra vida. Ahora les explicaremos cada uno de los métodos de gravimetría. El método gravimétrico por volatización tiene como fundamento la separación del analito del resto de los componentes de la muestra, mediante procedimiento que involucra la volatización, evaporización o destilación de determinadas sustancias con la ayuda del calor. Para ello podemos elegir entre dos métodos, método directo y método indirecto. Esto dependerá del tipo de la muestra que queremos analizar o estudiar. El método directo consta de evaporar por completo el analito y hacerlo pasar a través de una sustancia absorbente que ha sido previamente pesada. En cambio, el método indirecto resulta en volatizar el analito y pesar el residuo posterior a la volatización. Así la pérdida de peso corresponderá al analito. El método gravimétrico por electrodeposición, como el nombre lo indica, se refiere a la deposición sobre un electrodo del analito de interés. Se basa en las leyes de la electrólisis y consiste en precipitar el elemento a determinar, generalmente en forma elemental, obtenida por un proceso redox electroquímico, para posteriormente pesar la especie depositada sobre el electrodo. Este método presenta la ventaja de que generalmente el constituyente a determinar se deposita sobre el electrodo en forma pesable, por lo que por simple diferencia de peso antes y después de la deposición se obtiene la cantidad buscada. Gravimetría por precipitación. El análisis gravimétrico por precipitación se basa en la reacción química irreversible de geometría definida, en la cual la sustancia buscada, llamada C, se determina mediante el peso de la propia sustancia pura o de algún compuesto químico que la contiene o equivale químicamente a ella. Agentes precipitantes. Podemos hallar dos tipos de agentes precipitantes. El primero es específico, que son muy raros y que agentes precipitantes. Podemos hallar dos tipos de agentes precipitantes. El primero es específico, los cuales son muy comunes y reaccionan con una sola especie química. El segundo es el agente selectivo. Son más comunes y que reaccionan con un número limitado de especies químicas. Un precipitante ideal debería reaccionar con el analito para formar un producto que cumpla con los siguientes requisitos. El primero sería que fuera fácil de filtrar y de lavar para eliminar contaminantes. El 2 es que cuente con suficiente baja solubilidad para evitar la pérdida del analito durante la filtración y el lavado. 3. No deba reaccionar con componentes de la atmósfera. Y 4. Sea de composición química conocida después de ser secado o, si fuera necesario, calcinado. El tamaño de las partículas del precipitado está en función de la naturaleza del mismo y de las condiciones experimentales bajo las cuales se produce. Por el tamaño de partículas, los precipitados se pueden clasificar en coloidal o en cristalino. En el primer caso, las partículas coloidales individuales rondan el orden de los micrómetros. Siendo tan pequeñas, no pueden retenerse en filtros ordinarios. Además, el movimiento browniano evita que se sedimenten en la solución por influencia de la gravedad. Por fortuna, es posible coagular o aglomerar las partículas individuales de la mayoría de los coloides para producir una masa amorfa filtrable que se sedimentará en la disolución. Por otro lado, los precipitados cristalinos son generalmente más fáciles de filtrar y purificar que los coloides coagulados. Además, el tamaño de las partículas cristalinas individuales, que se encuentran en el orden de los milímetros, son más grandes y, en consecuencia, la posibilidad de filtrarlas puede ser controlada hasta cierto punto. La formación de precipitados ha sido estudiada durante muchos años, pero el mecanismo mediante el cual ocurre el proceso no lo es del todo comprendido. No obstante, lo que sí es seguro es que el tamaño de la partícula de un precipitado está afectado por las variables experimentales como son la solubilidad del precipitado, la temperatura, las concentraciones de los reactivos y la velocidad de agitación a la cual estos son mezclados.
Los precipitados más deseados para un trabajo gravimétrico son aquellos formados por partículas grandes. Temperaturas elevadas que aumentan la solubilidad del precipitado y disoluciones diluidas que minimizan la concentración del soluto, así como la lenta adición del agente precipitante junto con una agitación adecuada, generan una reducción de la sobresaturación, produciendo así partículas de mayor tamaño. Nucleación y crecimiento de partículas. Vamos a definir lo que es la nucleación. Es la formación de partículas diminutas de precipitado a partir de la agrupación de iones, átomos o moléculas después de la sobresaturación. Y el crecimiento de la partícula es la formación de depósitos de iones procedentes de la solución sobre núcleos ya existentes, dando lugar a partículas de mayor tamaño. Bueno, después sigue el proceso de digestión. El proceso de digestión mejora el tamaño de partícula y minimización de impurezas. Esto se va a dividir en dos, que son los sólidos cristalinos y los sólidos coloidales. Los sólidos cristalinos, disminuyendo la saturación y generando variaciones en la temperatura y la velocidad de agitación, se genera un proceso de disolución y recristalización del sólido de manera continua. Esto generando en cada recristalización un precipitado aún más puro. Bueno, y un ejemplo sobre los sólidos cristalinos vendría siendo lo que es el diamante, el azúcar, el cuarzo, el hielo seco. Y en los sólidos coloidales, aumentando la temperatura, agitación y añadiendo un electrolito, disminuye la estabilidad de las suspensiones, generando partículas de mayor tamaño, que sería coagulación o una aglomeración. Y un ejemplo de un sólido coloidal es el polvo flotando en el aire, la niebla, el aerosol, la espuma de cerveza. También cabe mencionar que un coloide es una dispersión de partículas de tamaño inferior a una micra, formada por una fase fluida y una fase dispersa. Y pues bueno, por ejemplo, ya se nos dice que es el aire, el polvo. Y bueno, en la coprecipitación es el proceso por el cual una especie que normalmente es soluble se separa de la disolución durante la formación de un precipitado. Especies solubles se precipitan sobre la superficie de un sólido que se precipitó con anterioridad. El otro punto es las impurezas precipitadas pueden ocasionar errores en un análisis. Estos errores se van a dividir en dos: error positivo y error negativo. En el positivo, el contaminante no es un compuesto del ion que se está determinando, y el error negativo, el contaminante contiene el ion que se va a formar. Bueno, en los tipos de coprecipitación hay dos, bueno, son cuatro. El primero es la absorción en la superficie. La absorción de superficies solubles por arrastres sobre la superficie del coloide. Un ejemplo podría ser la purificación de aguas residuales, descontaminación de gases, ciencia forense también. Otro punto es la formación de cristales mixtos. Este nos dice que uno de los iones de la red cristalina del sólido se reemplaza por un ion de otro elemento. Un ejemplo de estos cristales mixtos vendría siendo el sulfato de bario, formado al añadir cloruro de bario a una solución que contiene sulfato plomo y iones acetato. Está sumamente contaminado por sulfato de plomo, aun cuando los iones acetato normalmente evitan la precipitación de sulfato de plomo al complejar el plomo. Bueno, otro punto es la oclusión. Este se da cuando un cristal crece con rapidez durante la formación del precipitado. Pueden quedarse atrapados o ocluidos en iones extraños dentro del cristal de crecimiento. Creo que este punto quedó muy claro. Un ejemplo de este es la imagen que tenemos aquí, y podemos ver que el punto azul es el cristal que crece con rapidez a diferencia de los demás. Otro punto es el atrapamiento mecánico, en el cual los cristales permanecen muy juntos durante el crecimiento. En consecuencia, una porción de la solución queda atrapada en pequeños huecos. Bueno, este punto igual se entiende. Podemos ver la imagen. En la imagen nos muestra un punto rojo, en el cual pues son los cristales que se permanecieron juntos, y a su alrededor hay están los pequeños huecos del que acabo de mencionar. Y bueno, en la precipitación a partir de una solución homogénea tenemos 3 puntos. El primer punto nos dice técnica en la que se genera un agente precipitante en la solución del analito.
El segundo punto, se mantiene baja la sobresaturación relativa durante toda la precipitación. Y el tercer punto, los precipitados formados son más adecuados para un análisis. Por lo general, los resultados de un análisis gravimétrico se calculan a partir de dos mediciones experimentales. La primera es la masa de la muestra y la segunda es la masa de un producto de composición conocida. Los métodos gravimétricos no requieren de la etapa de calibración o estandarización, debido a que los resultados se calculan directamente a partir de los datos experimentales y las masas molares. A continuación, se presenta un ejercicio en donde, en términos generales, calcularemos para cada 100 mililitros de agua el contenido de calcio, utilizando una muestra de 200 mililitros de agua natural. Para esto haremos precipitar el catión en forma de oxalato de calcio. Este precipitado es filtrado, lavado y calcinado, para así obtener el óxido de calcio. La primera operación que debemos realizar es obtener la masa del óxido de calcio contenida en la muestra de 200 mililitros. Para esto, lo primero que debemos hacer es tomar el peso conjunto del crisol con el óxido de calcio y restarle el peso del crisol vacío. Esto nos da una cantidad de 0.1132 gramos, que corresponde a la cantidad en gramos de óxido de calcio contenido en la muestra de 200 mililitros. Con la ecuación de la reacción podemos hacer una relación molar en la que nos damos cuenta que por cada mol de óxido de calcio corresponde un mol de calcio. Ahora, considerando el peso molecular del óxido de calcio, que es de 56.077 gramos sobre mol, o lo que es lo mismo, que por cada 56.077 gramos de óxido de calcio corresponde un mol de óxido de calcio, haremos una relación con la masa obtenida en nuestro primer cálculo. Esta masa corresponde a los gramos de óxido de calcio contenidos en la muestra de 200 mililitros, por lo que podemos generar una regla de 3 en la que la incógnita corresponderá al número de moles de óxido de calcio que están presentes en la muestra de 200 mililitros. La cantidad de 2.0186 por 10 a la menos 3 corresponde al número de moles del óxido de calcio presentes en la muestra de 200 mililitros. Como podemos observar en la ecuación, nos indica que el número de moles para el óxido de calcio será igual al número de moles del calcio. También, otra observación que debemos tomar en cuenta es que este número de moles corresponde a la muestra de 200 mililitros, pero el ejercicio nos pide evaluar 100 mililitros, por lo que simplemente esta cantidad la dividiremos entre 2. La cantidad resultante de 1.0093 por 10 a la menos 3 moles corresponde a la cantidad de moles de calcio presentes por cada 100 mililitros de agua. Para determinar la cantidad de calcio en gramos, simplemente multiplicaremos este número de moles por el peso molecular del calcio, que es de 40.078 gramos sobre mol. Nuestro resultado final de 0.04045 gramos de calcio corresponde a la cantidad en gramos de calcio que se encuentra presente por cada 100 mililitros de agua natural. Los métodos gravimétricos han sido desarrollados para la mayoría de los aniones y cationes inorgánicos, así como para especies químicas neutras, como el agua, dióxido de azufre, dióxido de carbono y yodo. También pueden determinarse una gran variedad de sustancias orgánicas mediante métodos gravimétricos. Los ejemplos más comunes incluyen la determinación de lactosa en productos lácteos, salicilatos en preparación de fármacos, nicotina en pesticidas y colesterol en cereales. Los métodos gravimétricos están entre los procedimientos analíticos de más amplia aplicación. Para llevar a cabo este tipo de métodos, considerando las características del análisis deseado, hacemos uso de distintos agentes como lo son agentes precipitantes inorgánicos, agentes reductores, agentes precipitantes orgánicos, análisis de grupos funcionales orgánicos y gravimetría de volatilización. Los agentes precipitantes inorgánicos. Estos reactivos normalmente forman sales poco solubles u óxidos hidratados con bromelito. La mayoría de los reactivos inorgánicos no son muy selectivos debido a sus numerosos usos. Algunos ejemplos que tenemos es usar el amoníaco como agente precipitante para precipitar elementos como el berilio, aluminio, escandio, cromo y hierro.
El ácido sulfúrico como agente precipitante para precipitar elementos como cobre, zinc y germanio. El ácido oxálico como agente precipitante para precipitar elementos como litio, manganeso, plomo y bario. Los agentes reductores son un grupo de reactivos que reducen un analito hasta convertirlo a su forma elemental pesable. Algunos ejemplos que tenemos es usar el dióxido de azufre como agente reductor para reducir analitos como el selenio o el oro. Otro ejemplo es el hidrógeno molecular como agente reductor para reducir analitos como renio e iridio. Y un ejemplo más sería el cloruro de estaño como agente reductor para reducir analitos como el mercurio. Los agentes precipitantes orgánicos. Numerosos reactivos orgánicos han sido desarrollados para la determinación gravimétrica de especies químicas inorgánicas. Los grupos funcionales se encuentran localizados en la molécula de tal forma que la reacción resulta un anillo de 5 o 6 miembros. Los reactivos que forman compuestos de este tipo son llamados agentes quelantes y sus productos son llamados agentes quelatos. Los agentes quelatos tienen la particular de que son como una pinza, ya que se hacen a través de la unión de un metal y un compuesto orgánico. Una de sus grandes características es su gran solubilidad. Por eso describiremos dos reactivos quelantes utilizados a menudo, la auxina y el dimetilglioxima. Alrededor de 2 docenas de cationes forman quelatos poco solubles en la hidroxiquinolina, en el primer caso, y en el segundo caso es un agente precipitante orgánica de especificidad incomparable. En los dos casos, la estructura molecular en que los iones se combinan en un anillo por electrones no compartidos. Varios reactivos reaccionan de manera selectiva con ciertos grupos funcionales orgánicos y por lo tanto pueden ser utilizados para la determinación de la mayoría de los compuestos que contienen estos grupos. A continuación vamos a dar una tabla en la cual se pone el grupo funcional, la base del método en el que se va a hacer la adición y por último la reacción y el producto pesado. Esto ayuda mucho al método gravimétrico para los grupos funcionales orgánicos. Por último hablaremos sobre la gravimetría de volatilización, en la cual los dos métodos gravimétricos más comunes basados en la polarización son aquellos utilizados para determinar agua y dióxido de carbono. Un ejemplo de procedimiento gravimétrico que involucra la volatilización de dióxido de carbono es la determinación del contenido de hidrógeno, carbono de sodio y bicarbonato de sodio en las tabletas de antiácidos. Una muestra pesada de tabletas finalmente molidas es tratada con ácido sulfúrico diluido para convertir el bicarbonato de sodio en dióxido de carbono. En la reacción podemos ver el bicarbonato de sodio más el ácido sulfúrico y lo que se trata de obtener como tal es el dióxido de carbono. El método clásico para la determinación de carbono e hidrógeno en compuestos orgánicos es el procedimiento gravimétrico de volatilización, en el cual los productos de combustión son recolectados selectivamente en absorbentes pesados. El aumento en la masa sirve como la variable analítica. En la imagen podemos ver el instrumento para determinar el contenido de bicarbonato de sodio de tabletas antiácidas por medio de un procedimiento gravimétrico de volatilización. Lo que se hace es que se hace reacción entre la mezcla que contiene bicarbonato y ácido sulfúrico, el cual va a arrastrar vapor de agua con dióxido de carbono en unos tubos de secado para poder solamente obtener la cantidad de dióxido de carbono. Y eso sería como tal el principio del procedimiento gravimétrico de volatilización. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido sobre este tema y muchas gracias por su atención.